Pero la norma AISC es para elementos conformados, laminados en caliente. Eso quiere decir que su forma se las hace mientras están al rojo vivo, ¿no? Después están las cold former. Las cold former es lo que se explica en la norma AISI, ¿ya? En la AISI se explica todo lo que es cold former, es decir, son secciones que no se hacen en caliente, sino que se doblan, se pliegan en frío, no se calientan, digamos, y a veces simplemente se unen, ¿no? Se unen para formar otras secciones. ¿Cómo está el rollo? Entonces, me extrañó que el ingeniero en clase diga AISI, no estoy utilizando AISI, capaz lo utilice más adelante porque creo que en verano sí utilizó un par de ocasiones de AISI, pero hasta ahorita no estoy ocupando nada de eso, no. Todo está ocupando de AISC, ¿ya? ¿Qué hemos visto hasta ahorita en clase de ayudantía? Este es el capítulo destinado únicamente a miembros a tensión. Tensión es la manera griega de decir tracción, ¿ya? Entonces, hay todos esos aspectos, de 1 hasta D6. Nosotros ya hemos visto D1, D2, D3, D4 creo que no. Pero D4 es solo una explicación, no hay ejercicio en D4. ¿Ya? Entonces hemos visto todo esto de acá. Hoy día vamos a terminar viendo todo de acá. ¿Ya? Para recordar el capítulo D2, D1 es solamente una recomendación de verter, ¿no? Y es una recomendación, no es una obligación, no es algo que tiene que cumplirse en elementos sometidos a tracción. Después en el capítulo 2 me habla de la resistencia a tensión. Cada vez que lean esta palabra, strength es resistencia, ¿ya? Tensile es tracción. Entonces básicamente me dice que para analizar miembros a tracción hay dos estados límites. El estado límite de fluencia, ELD, que se calcula mediante esta fórmula. Esta P sub n es la resistencia nominal a tracción. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto en la anterior clase. Y también hemos visto la resistencia a rotura, ¿no? Que se calcula mediante esta otra fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre este de aquí arriba y este de aquí abajo? El área, ¿no? Porque uno se utiliza el área gruesa y en este se utiliza el área efectiva, a su vez, área efectiva. Y a su vez ya hemos visto cómo calcular el área efectiva. El área efectiva resulta del área neta multiplicado por un factor de corte diferido, U. ¿Ya? El área neta es la sumatoria de área, es la área total menos el área de los huecos del PER. Y el factor de corte diferido, el factor U, es de tabla, digamos. Más abajito aquí podemos ver las tablas para calcular el factor U. ¿Ya? Que el factor U se calcula dependiendo de los casos. Aquí están los casos. Y hay que ir viendo qué casos tenemos en el ejercicio. Aquí están los ejemplos, ¿no? Gráficos de los casos. Hola, ¿qué tal? Okay. Entonces todo esto ya lo hemos visto en la anterior clase. Ahora vamos a ir directo a lo que es D5. Miembros conectados mediante pasadores, ¿no? Pin connect conectados mediante pasadores, ¿ya? Aquí nos dice cómo calcular la resistencia a tracción, ¿no? Resistencia a tracción. Para los miembros conectados mediante pasadores tenemos dos estados límites. Bueno, en realidad tenemos tres, ¿no? Pero aquí tenemos cuatro, ¿ya? Aquí el primero es el inciso A, que es la resistencia a rotura. ¿Bien? Aquí vamos a ir haciendo dibujitos a un lado. Miembros conectados mediante pasadores, es decir, un solo pasador, ¿no? Un pasador es un perno que conecta a todo el miembro. Entonces supongamos que tenemos una placa de este estilo y aquí está el pasador, ¿ya? Ya este pasador se conectará contra otro elemento, ¿no? Pero eso ya no nos interesa de momento. Solamente nos interesa el miembro y el hueco por el pasador. ¿Ok? Bien. Entonces, el primer estado límite, que es este estado límite para la tensión de rotura, hace referencia a la rotura que puede ver en esta parte. A ver. Sí, acá. ¿Ya? La rotura que puede ocasionar, que puede ocurrir en esta parte del miembro. Bien. La otra parte, que es la rotura por corte, este es el otro estado límite que hay que verificar, es el corte que puede ocasionar el perno, ¿no? El pasador. Eso ya sería este corte de acá. Aquí vamos a ponerle así. Ahí no. El corte siempre es un plano paralelo a la dirección de la cara, ¿no?
Entonces esas son las secciones de corte para el estado límite de rotura por corte. Bien. Ahí nos dice cómo calcular, ¿no? P sub n es la resistencia nominal. ¿Cómo se calcula? FU, la tensión de rotura, por 2 veces el espesor por BE. BE es como un ancho efectivo, ¿ya? Después para la rotura de corte es esta otra fórmula. P sub n es igual a 0,6 CL por FU por ASF. Todos estos términos están explicados en la misma norma. No son solamente fórmulas por colocar, ¿ya? Fíjense aquí abajito. ¿Quién me dice que son todos esos términos? No. Lo vamos a ir viendo a medida de que vayamos resolviendo el ejercicio. Después las otras estados límites son estos, ¿no? Fíjense, me dice bearing es como aplastamiento, ¿ok? Entonces por aplastamiento en el área proyectada al pasador. Esto quiere decir que esta parte de acá, como esto está sometido a tracción, está jalando por así decirlo hacia abajo, esta parte de acá puede sufrir un aplastamiento, ¿no? A eso se refiere ese estado límite. ¿Bien? Y el último estado límite, el de fluencia, es el más fácil de todos, ¿no? Y se realiza en la parte gruesa de la sección, es decir, se utiliza esta área acá. Puede ser esa como puede ser esta, digamos, igual es la misma área, ¿no? Pero es en la parte gruesa de la sección, es decir, la parte que no tiene huecos. ¿Bien? Ahí, ¿no? Y esos serían los 4 estados límites que a los que se analiza, a los que se somete un miembro conectado mediante pasado. ¿Ok? Una consulta. ¿Sí? Cuando mencionas del aplastamiento, ya serías ocasionado ya por el perno. Sí, es ocasionado por el perno, pero debido a la fuerza de tracción, ¿no? Por eso está en este capítulo. Entonces, por lo general no sería la parte del aplastamiento de la parte de arriba. La verdad, lo dibujé mal. Gracias. Si hubiera punto extra, si tuviera ponderación, tuviera puesto error. Pero creo que no tengo, no sé, no le pregunté, le dije. Yo intuyo que no. Creo que sí. No, lo dudo. No, o sea, si jala tanto. Claro, sí, lo vi mal, perdón. Claro, lo jala y el perno está aplastando la parte de arriba. ¿Ya? Gracias. Bien, eso sería, ¿no? Vamos a ver eso primero y ya de último vemos. Fíjense, aquí hay algo más importante. ¿Qué es esto? Requerimientos dimensionales de la sección. ¿Ya? Obviamente está todo en inglés, lo vamos a ir viendo a medida de que resolvamos el ejercicio. Bien, pero es muy importante entender cada uno de estos. Bien, y que puedan, léanlo. Todas las fórmulas que pone el ingeniero no son fórmulas al azar, son fórmulas que aquí te dicen, solamente que aquí está de manera escrita, no está en forma de ecuación, ¿no? Bien, vamos entonces a este ejemplo sacado de la norma igual. Bien, fíjense que me dice un elemento de tracción ASTM A562, grado 50. Esto de acá, por si acaso, es el grado de material, ¿no? En estructuras de acero no hay resistencia, ¿no? Hay grados de acero. Entonces, el grado 50, ¿esto qué me está diciendo? Este grado 50 ya me está diciendo que FY va a ser 50 KSI y que FU va a ser 65, ¿no? Eso está en una tabla de la norma igual. Tienen que aprendérselo o si no, en el examen llevárselo. Bien, me dice con conexiones mediante pasadores y dimensiones mostradas en la figura. Esta figura de acá. Soporta una carga muerta de 4 kips y una carga viva de 12 kips a tracción. Son las fuerzas que están aquí abajo. Y me dice el diámetro del pasador es de 1 pulgada. Entonces este diámetro es de 1 pulgada. En un orificio sobredimensionado de 1/32 pulgadas. Suponga que el pasador es adecuado, verifica la resistencia a tracción del elemento. Entonces tenemos que aplicar todos estos estados límites que están acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la carga última, porque me dice verificar si resiste, ¿no? Entonces no tengo que calcular la carga, ya tengo la carga. Tengo que verificar si este pasador, este elemento resiste esta carga. Nosotros en estructura siempre trabajamos con combinaciones de carga. Nunca diseñamos solamente para carga muerta o carga viva, sino que lo hacemos para combinaciones de carga.
En este caso la carga más sencilla es cuando tenemos carga muerta y viva o solamente carga muerta. Mayoración de carga, es lo primero que vamos a hacer. Bueno, vamos a tener P último, ¿no? P último va a ser igual a 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva. Reemplazando 1.2 de 4 más 1.6 de 2. ¿Cuánto da eso? ¿24? Ya. Esta va a ser 24 aquí. Listo. Esa es la carga última que tiene que soportar el miembro. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a analizar el estado límite de rotura. Esto lo vamos a ir haciendo acá porque voy a ir cambiando entre esta diapositiva y la norma. Entonces, estado límite de rotura. Bien, la fórmula que vamos a utilizar es P sub n igual a FU por 2 veces FU por 2 veces T por BE. ¿Bien? Listo. Esto es la resistencia nominal, ¿bien? No es la de diseño. La de diseño, que podríamos ponerle P sub B, es igual al factor del coeficiente de fiabilidad por P sub N, ¿no? Donde para tracción, para rotura, el factor de seguridad es 0.75. ¿Bien? Listo. Fíjense que esto es muy similar a lo que vimos en la anterior clase, donde esto de acá vendría siendo el área efectiva, ¿cierto? Solamente que la forma de calcular el área efectiva, al ser un pasador, varía un poco, ¿no? Entonces por eso aquí la ecuación es diferente, no es igual. Voy pasando la lista. Bien. Bueno, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es identificar datos, ¿no? Aquí tenemos el espesor, ¿no? Este DIC es espesor. Entonces el espesor es de 1,5 pulgadas. Aquí tenemos ya el dato de espesor. El otro dato que no tenemos es la base del ancho efectivo, ¿no? BE. Eso vamos a calcularlo. Eso me dice la norma cómo calcularlo. Me dice que BE es igual a 2 veces el espesor más 0.63. Ahí está, ¿no? Eso me dice. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es verificar cuánto resiste esta placa y ver si aguanta la solidificación. Entonces vámonos a la norma ahora para entender esa ecuación de ahí. Porque no es nomás calcular por calcular. ¿Lo tengo? Ya. Bien. Fíjense acá, aquí me dice cómo calcular D. Voy a borrar esto ahí, ya sabemos que PU es 24. Aquí me dice, ¿no? BE es igual a 2 veces el espesor más 0.63 en pulgada. En milímetros sería más 16. ¿Ya? Obviamente T tendría que ponerlo en milímetros también. Pero me da una condición más. Pero no más que la actual distancia desde el borde del hueco al borde de la parte me olvidé que era medido, ¿no? Ajá. Desde el borde de la parte
medida en dirección normal a la aplicación de la fuerza, ¿no? Entonces, esta parte es crucial. En dirección normal a la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza es esta, ¿no? Es axial, ¿cierto? Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces me dice normal, o sea, perpendicular a la dirección de la fuerza. Eso me quiere decir que se refiere a esta parte. Esto de acá es esa distancia que me lo está diciendo de manera literal, ¿no? Desde acá. Desde aquí. Desde acá. Es toda esta distancia que está en azul. Que se va a llamar. Vamos a ponerle el nombre P. ¿Ok? Tiene que ser entonces menor a eso. No puede ser mayor. Esto tiene que ser menor o igual a B. Porque me dice no más, ¿no? No más grande que esa distancia. Entonces hay que verificar eso. ¿Qué más? De momento creo que nada más necesitamos. Bien. Entonces aquí ya me dice cuánto vale B, ¿no? Pero si no me dijera yo tendría que hacer la respectiva medición. Pero aquí me dice, ¿no? B vale 1,61. Entonces vamos calculando. B va a ser igual a 2 veces el espesor es un medio, aquí está, ¿no? Un medio de pulgada, más 0,63. Y eso tiene que ser menor o igual a 1,61. ¿Cuánto sale esto de acá? ¿Sí? Sí, ¿no? Porque 2 ¿cuánto se va? No cumple, ¿no? No. No cumple. Entonces, como no cumple, yo directamente digo que B, aquí podemos ponerle por lo tanto, B va a ser igual a 1,61. ¿Bien? Ya está. Si no cumple, B es directamente a eso. Pero si cumple, entonces B es igual a lo que me sale. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos todo para calcular esto, ¿no? P sub n va a ser igual a 65, esto está en KSI, por 2 veces el medio por 1,61. Y esto obviamente me va a dar en pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? 104.65. 104.66. Ahí, ¿no? Kips. Si no entienden algo, avisen por favor para que yo lo vuelva a explicar. ¿Ya? 104,65. Ya. KSI es kilolibra por pulgada al cuadrado, ¿no? Pulgada al cuadrado con pulgada al cuadrado se van y queda solamente kilolibra. Eso es kips. ¿Ya? Listo. Ya estaría. Bien. Ya está, ¿no? Tendríamos que ahora hacer la verificación, porque esto nomás es la resistencia nominal. Para verificar siempre es con la resistencia de diseño. ¿Qué me dice el LFD? Que P última tiene que ser siempre menor o igual a la resistencia de diseño, que este es igual a phi por P sub n, ¿no? Eso es el LFD. Y esto sería igual a 0,75 por lo que acabamos de calcular. 104,65. ¿Cuánto saldría entonces esto? 24 kips menor igual, es menor o igual a la de diseño, ¿sí o no? Calculemos esto de acá. 78.49. Sí, ¿no? Cumple. Entonces ya vemos que por el estado límite de rotura va a cumplir. Cumple, ¿no? Bien. Ahora, sin embargo, antes de pasarnos al siguiente estado de límite, tenemos que ver si cumple los requerimientos dimensionales o los requerimientos de dimensiones. ¿Qué pasa si no cumple? Si no cumple hay que
redimensionar, no cumple, entonces falla por estado límite de rotura, hay que redimensionar la placa. Todo se redimensiona. Sí, lo más seguro es que seguro se aumente el espesor, porque, o si no, otra manera sería que la placa sea un poco más ancha, ¿no? Aumentar el ancho o el espesor. Tendría que cambiar otra sección, esta sección no nos serviría si no cumpliera, ¿no? Eso habría que colocar, ¿no? Si no cumple hay que colocar, es una conclusión. Bien, vamos a verificar ahora los requerimientos dimensionales, porque puede ser que esto cumpla, pero igual hay requerimientos dimensionales que tiene que cumplir la sección. Eso está en la norma, ¿no? Fíjense. Vamos a traducirla a la norma. Todo esto, ¿no? Todo esto acá. Bueno, el primero dice que el hueco del pasador tiene que estar colocado entre medio de los bordes del miembro en dirección de la fuerza, no, de la fuerza, dirección normal a la fuerza aplicada. Eso quiere decir que tiene que estar en el centro, digamos, ¿no? O sea, tiene que estar en dirección normal a la fuerza aplicada en el centro de gravedad. Eso quiere decir, tal y como está, no, al medio. Aquí tenemos B y B a los dos costados. Entonces está bien, eso pum. Después, el ejercicio B. Esto me habla sobre el hueco del perno, ¿no? Que no es necesario calcularlo porque ya está en la orden. En la orden que me decía que el diámetro del perno era de una pulgada y que al hueco se le había hecho se le había sobredimensionado con un espacio más de 1/32. Eso es lo que está acá, ¿no? Fíjense. A ver. Esta habla sobre el movimiento relativo. O sea, es lo que siempre se cumple. Aquí, esto es lo importante. El diámetro del hueco debe ser no mayor a 1,32 veces más grande que el diámetro de los pernos para pernos menores a 3 pulgadas, ¿no? En este caso nuestro perno era de 1 pulgada, ¿cierto? Eso me decía la orden. Nuestro diámetro era de 1 pulgada. Entonces nuestro diámetro nominal, o sea el diámetro del hueco, perdón, no nominal, va a ser igual a 1 más 1/32. ¿Cuánto me da eso? Creo que me da 1,03. ¿Sí, no da? Bien. Eso es porque el diámetro del perno es 1 pulgada. Si fuera 2 pulgadas o menos de 3 pulgadas, igual seguiría sumándosele 1/32. Pero aquí me dice algo más, fíjense. Ya. Y no mayor a 1/16 veces más grande que el diámetro para pernos de 3 pulgadas o diámetros mayores, ¿no? Eso quiere decir que si mi perno fuera de 3 pulgadas o mayor, ya no lo tengo que sumar 1/32. Le tendré que sumar 1/16. ¿Ya? Eso me está diciendo acá. No es una cosa que tengamos que hacer ahorita porque en la orden ya me decía, ¿no? Pero si no me lo dice, tengo que tomarlo en cuenta. Después, aquí en el punto C, me dice, width es ancho, ¿ya? Cuando el ancho de la placa al hueco del perno no tiene que ser menor que 2 veces el ancho efectivo más D, ¿no? Donde D es el diámetro del perno. Entonces, ¿eso en qué se traduce? El ancho del perno le vamos a llamar W, ¿ya? Entonces me está diciendo que W tiene que ser mayor o igual, no tiene que ser menor, ¿no ves? A 2 veces BE más D. Entonces ese es un requerimiento dimensional que hay que verificar. Entonces no tiene que ser menor que 2 veces, ¿no? Es lo que estoy colocando acá. W mayor a 2 veces BE más D. Después me dice que la mínima extensión A detrás del aplastamiento del perno, paralelo al eje del miembro, no tiene que ser menor a 1,33 veces BE, ¿ya? Esto traducido, que A tiene que ser mayor o igual a 1,33 veces BE, ¿ya? ¿Qué es A? A es la distancia que hay desde el borde del hueco hasta el borde de uno de las placas, ¿ya? Pero esa distancia tiene que ser paralela a la dirección de la carga. ¿En qué se traduce eso? Paralela a la dirección de la carga, eso quiere decir que tiene que ser en este sentido la distancia, ¿ya?
Porque esta es la dirección de la carga. Vertical, pónganle. Uy. Bien, entonces, ¿qué es la distancia A? La distancia A es la distancia que hay del borde del hueco, la distancia más cercana del borde del hueco al borde del miembro, ¿no? Pero una distancia que tiene que ser paralela a la dirección axial del miembro. En otras palabras, esta distancia A, ¿ya? Del borde del hueco al borde más cercano del miembro, paralelo a la dirección axial del miembro, ¿no? Eso es A. Bien, hay que verificar si eso se cumple. Después, ¿qué más? Bueno, hay una cosita más que está mencionada acá. Me dice, no me acuerdo la traducción exacta, pero básicamente me dice que en el caso de que haya cortes en las esquinas de la placa, esto tiene que ser a 45 grados. Y la distancia perpendicular a este corte al borde del hueco, esta distancia denominada C, tiene que ser mayor o igual a A. No, perdón, mayor a A. Eso es lo que dice acá, en el punto C, en el punto D. C tiene que ser mayor a A. ¿Bien? Esto es lo que me dice. Ahí está, traducido lo que dice en ese inciso, en manera de desigualdad que tiene que cumplirse. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya, calculemos. ¿Qué era W? Es el ancho de la placa. ¿Ya? No el largo, ¿no? No el largo de toda la barra, el ancho. En este caso tiene que ser dato, ¿no? Tío, sí va a ser dato. 4,25. Entonces ahí está. Aquí no venimos. Tiene que decir 4,25 tiene que ser mayor o igual a 2 veces B. B que ya calculamos, ¿no? 1,61. Más D. D es el diámetro del perno, 1 pulgada. ¿Cuánto sale esto? 2 por 1,81 más 1. 4,21. Cumplieron, da pena. Listo, cumple. Perfecto. Vamos con el segundo. Aquí A es dato, ¿no? Pero si no lo fuera, el ingeniero le va a dar las medidas para sacarlo. A es 2,25. Entonces, 2,25 tiene que ser mayor o igual a 1,33 veces 1,61. ¿Cuánto sale ese último? 2,14. Cumple, ¿no? Y por último esto. Igual, dato. La distancia, ¿no? 2,50. Está bien, ¿no? 2,50, pues ese último por lo general siempre se va a cumplir. Y si alguno de los tres no llega. Hay que poner una nota. No cumple con los requerimientos dimensionales según lo especificado en la norma ISC capítulo D, sección 5. ¿Ya? En caso de que no cumpliera, se pone esa nota. Por lo tanto, hay que redimensionar la sección. Bueno, habría que verificar los otros estados, ¿no? Si la orden es verificar los estados, hay que verificarlos todos. Y donde no cumple, hay que dejar una nota. Ajá. ¿Ya? Como todo esto cumple, bien. Ahí termina el estado límite de rotura. Vamos ahora al otro estado límite que es más sencillo, es el estado límite de rotura por corte. No lo voy a borrar porque ahí nomás. Estado límite de rotura por corte.
Bien, esta ecuación es la siguiente. P sub n es igual a 0,6 veces CR por FU por ASF. Bien, entonces hay que entender qué es cada uno de estos acá. ¿Ok? CR depende del diámetro del perno. Ahorita vamos a ver cómo. Y AF, esta área SF es esta área de aquí. ¿Ya? Es el área transversal de acá. Estas dos líneas, su área vista de forma 3D, digamos, eso va a ser el ASF. ¿Ya? Eso es el. Obviamente la norma te dice cómo calcular. ¿Sí está? Dos veces el espesor, entre paréntesis, A más D medio. Ahí está. Después, identifiquemos cuánto vale CR. Para ver el valor de CR, igual está en la norma, solo que un poquito más abajo. Ahí está. Igual son dos límites. Dice, es el factor de reducción de corte, ¿no? Es como el factor U, digamos, similar al factor U, pero no es el mismo, tiene otro nombre. Bien, fíjense, me dice que tiene dos valores, 1 y 0,95. ¿De qué depende? Del diámetro del hueco. Cuando el diámetro del hueco menos D sea menor o igual a 1/32, CR es 1. Pero cuando sea mayor a 1/32 y menor a 1/16, es 0,95. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Restar el diámetro del hueco menos el diámetro. El diámetro del hueco nos salió 1,03 menos 1. ¿Cuánto me da eso? 0,03. Y eso tiene que ser menor o igual a 1/32. Va a ser, ¿no? Porque es lo que le sumamos. Entonces, como esto cumple, CR es igual a 1. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Bien, después hay que calcular el área. Área SF va a ser igual a 2 veces el espesor medio por A. Ahí está el valor de A. ¿Dónde quedó? Aquí, 2,25 más el diámetro que vale 1/2. ¿Cuánto vale esa área? Ya, gracias. Bien, ya está, ¿no? Ya tenemos todo. Procedemos a hacer la verificación. Bueno, no, antes de hacer la verificación hay que calcular esto. P sub n igual a 0,6 por 1 por 65, que eso es FU, por 2,75. ¿Cuánto sale esto? Ah, no. Sí. Ya está. Bien, verificación. Entonces igual, P última tiene que ser menor o igual a pi por P sub n.
El último es 24, tiene que ser menor o igual a 0,75 por peso N, que es esto de acá. 80.40. Cumple, ¿no? Aquí está. Bien. Vamos ahora al punto 4. Aplastamiento. Aquí es 1 sobre 32 o es 1.32. ¿Dónde? Ahí. Ah, perdón, no lo dibujé bien. Ahora sí. Vamos ahora a ver la resistencia al aplastamiento. Bien, esta resistencia del aplastamiento no está aquí en el capítulo B como tal. Aquí me dice, ¿no? Para esta verificación, usar la sección J7. Entonces tendríamos que irnos a J7. Aquí está J. Y específicamente creo que era acá. ¿Qué dicen? Resistencia al aplastamiento. Bien. Ahí está. Ahí nos dice cómo calcular. Para nuestro caso, que es para miembros conectados mediante pasadores, que es el caso A, ¿ya? El caso B es para este otro tipo de conectores, pero estos otros tipos de conectores no están sometidos necesariamente a tracción, ¿no? Estos otros conectores son sometidos a otro tipo de fuerza. Bien, entonces esta es la fórmula, esta es la resistencia nominal a el aplastamiento, 1.8 de FY por APB. Ya. ¿Qué es lo que no se sabe de acá? APB, ¿no? El área. Es el área proyectada al perno. ¿Bien? Eso quiere decir que el área que se ocupa es el área que se proyecta acá. Es esta área de acá. ¿Bien? Si lo vemos de este modo sería un área rectangular, ¿no? Si lo vemos desde acá abajo, sería un área rectangular cuyo base es el diámetro y cuya altura es el espesor, ¿no? Nada más. Eso es el área proyectada del perno. Área de aplastamiento proyectada sería su nombre exacto. Eso. Sería 1 pulgada por 1 pulgada y media. 0,5, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estás seguro? Ya. Calculemos ahora. RN va a ser igual a 1,8 veces FY, que vale 50, por 0,5. ¿Cuánto vale esto? Pulgada, KSI, me queda en kits, ¿no? 45 kits. Listo. Ahora vayamos con la verificación. Igual, P última menor o igual a phi por peso PN. ¿Ya? P última 24 tiene que ser menor o igual a 0,75. Ahí están. 0,75.
Agustín. Está bien. Sí. 33. 33.75. Cumple, ¿no? Cumple. Listo. Ahí está. Bien, ahora estaría aquí, solamente nos faltaría la última verificación, que es para el estado límite de fluencia. Que es más fácil, ¿no? Porque solamente es P sub n igual a Fy por el área gruesa, donde el área gruesa es la parte del miembro que está sin perno, ¿no? En este caso sería AG sería igual a base por espesor, ancho por espesor, que ahorita vamos a ver. Aquí, ¿no? Si yo proyecto su sección transversal sería algo así, donde su base es W y su espesor es T, ¿no? Esto de acá. Entonces esa sería su área gruesa. Todo esto de aquí, el área gruesa. $4.25 del ancho por un metro. ¿Cuánto sale eso? 2,3. Ya, entonces P sub n, ¿cuánto saldrá? 50 por 2,3. 106,5. Está, ¿no? Entonces hay que verificar. Va a cumplir, ¿no? 79.88. Aquí es 0,9, sí. El factor de seguridad. No es 0,35, ¿no? El show ahí. Va a cumplir por demás, ¿no? 95.85. ¿Así? 95.85. ¿Así? Sí. Listo. ¿Y está, no? Ahí termina. Ahí terminaría el ejercicio. Saquen la foto. ¿Tienen alguna duda? Me consultan.